Continuamos con la explicación de los conceptos básicos del álgebra. Aquí encontraremos en esta parte unos ejercicios que ustedes deben completar considerando el que ya ustedes manejan la idea de los conceptos o de los términos semejantes. Veamos, me piden que yo escriba, aparte de este monomio que está aquí, dos términos más que sean semejantes a él. Entonces, si a mí me dan 3x, pues a mí se me puede ocurrir, por ejemplo, 8x, 20x, etcétera. Ustedes podrán elegir el que quieran, ¿verdad? Y aquí argumentar cuál es la parte literal. Entonces no lo voy a escribir, pero voy a hablar del último nada más, considerando de que puede ser el más complicado. Entonces menos y cuadrado z cubo, y me doy cuenta que aquí no tiene un coeficiente, pero ya debo recordar que hay un menos uno ahí escrito de forma imaginaria, ¿no? Entonces, términos semejantes a él podrían ser, por ejemplo, 6. Estoy obligado a colocar y cuadrado z al cubo para que sean semejantes, porque deben tener la misma parte literal. Y por consiguiente, aquí me puedo inventar un menos 3 nuevamente y cuadrado z al cubo. Por lo tanto, a la hora de que me pidan cuál es mi parte literal, pues entonces yo debo copiar pues, la parte literal que estuve repitiendo, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de ese ejercicio. Ustedes completan lo que haga falta. En la parte de abajo encontramos un nuevo concepto, chicos. Vamos a hablar acerca de los polinomios. Entonces, un polinomio resulta que es una expresión algebraica parecida a los monomios, solo que ahora dice que están formadas por sumas o restas de dos o más monomios que no deben ser semejantes. Entonces, repito, sumas o restas y que no deben ser monomios semejantes. Además, debemos considerar los siguientes aspectos. Cada uno de los sumandos, dicen, se denominan términos. Entonces, aquí vamos a utilizar esta nueva palabra que yo ya le he usado en el primer video, la palabra término. Entonces, un término puede tener, dice, coeficiente y parte literal o solo coeficiente y parte literal. Ya vamos a ver de qué trata esta parte. Existen términos que solo tienen números. Esto es importante. Cuando solo tengo un numerito sin una letra, a eso le voy a llamar, en lugar de coeficiente, le voy a llamar término independiente. Ese es un nuevo concepto también que vamos a aprender y ver cómo es que se identifican. Los polinomios también se pueden clasificar por grados. Entonces, vamos a aprender también a calcular el grado de un polinomio y el término de mayor grado determina el grado del polinomio sumando los exponentes de su parte literal. Veamos estos ejemplos en este cuadrito para entender lo que estaba ahí arriba. Entonces vemos que aquí tengo un primer polinomio que dice 3x cubo más 5x menos 4. Esta es una sola expresión algebraica. Así se llama, es una sola expresión algebraica que tiene uno, 2 y 3 términos. Yo los estoy marcando, pero aquí en este cuadrito nosotros separamos, ¿verdad? Dejamos un espacio entre cada uno de ellos. O bien, si ustedes desean, en esta parte de aquí donde les toca trabajar a ustedes, pueden colocar una coma. Entonces decimos 3x cubo, 5x y menos 4 son cada uno de los términos. Es decir, que también hay tres monomios. El término independiente para este ejemplo es el menos 4. Es el único término que no tiene parte literal. Entonces, el grado de este polinomio es de grado 3, dice, porque el exponente más grande de todos es el 3. Aquí hay 1 y este 4 pues no tiene exponente. No tiene variable también o no tiene parte literal, tampoco tiene exponente. Muy bien, entonces en el segundo ejemplo donde dice menos 2ab más 4b, tengo también dos términos y los voy a separar, ¿verdad? Y aquí me preguntan acerca del término independiente y resulta que este pues no tiene término independiente. El grado de ese polinomio resulta que es 2. Esta parte, por favor, tengamos un poquito de cuidado. Como tengo dos términos, la b solo tiene exponente 1 imaginario, mientras que 2ab tiene cada una de sus letras un exponente 1 que al sumarse, pues me da 2. Entonces, el grado de ese polinomio es 2. Entonces, si hemos comprendido esa parte, pues con ayuda de esas ideas vamos a llenar este cuadrito de acá. Voy a hablarles solo del tercer ejercicio que está aquí.
me doy cuenta que aquí hay 1, 2, 3, 4 términos. Entonces yo aquí los escribo de forma separada. Me piden acerca del término independiente, pues resulta que aquí la coincidencia es que se parece al ejemplo anterior, que era -4, pero no siempre los términos independientes son 4, pueden ser cualquier número, simple y sencillamente que no tenga la parte literal, entonces se le llama término independiente. Y el grado de este polinomio, entonces, me doy cuenta que sus exponentes son 3, 2, aquí es un 1 imaginario y aquí no tiene nada. Cuando no tiene nada, vamos a imaginarnos que es x a la 0 o es un número 0 y que por eso no se escribe. Entonces, el mayor exponente de ellos es el 3. Así que aquí hay que escribir por qué es el 3, ¿verdad? Tal y como aquí arriba lo dice, ¿verdad? El grado de tal cosa es 3, ¿verdad? Muy bien, eso es lo que debemos completar en este cuadro. Continuando entonces, vamos a ver los últimos conceptos de esta semana, donde tenemos nosotros la suma y resta de monomios. Entonces aquí ya iniciamos nosotros con algunas operaciones. Veamos de qué tratan esas operaciones. Aquí tengo un ejercicio que dice 3p más 2p. Los cuadritos de arriba hacen referencia a qué significa 3p. 3p significa que me están hablando de una P, otra P y otra letra P. Las letras, hemos dicho desde el inicio de este tema del álgebra, de que las letras representan cantidades que no conozco. Así que esas letras P, pues son números que no conozco. Simple y sencillamente tengo 3, es decir, que son 3P. Y a esas 3P les tengo que sumar 2P. Entonces la pregunta es, ¿cuántas P tengo? Pues en total tengo 5. En resumen, la suma de monomios, pues únicamente nosotros debemos sumar los coeficientes, 3 más 2 me dan 5 y copiamos la parte literal que es P. Entonces la respuesta es 5P. Ahora bien, ¿qué sucede cuando tengo una resta? Aquí me dan 5P, pero debo restarle 2P. Entonces a estas 5 de aquí le quito 2, así que me sobran solo 3P. Esto, chicos, solo se puede hacer cuando los términos en realidad son semejantes, es decir, que tienen la misma letra, ¿no? Entonces, si las letras son diferentes, así como este, 3P más 2G, no se pueden sumar y restar. Aquí 3P más 2G, no se vale que ustedes me digan 3 más 2, profe, son 5PG, es imposible, no es así. Si no son semejantes, no se pueden sumar. Entonces se queda como 3P más 2G. No puedo hacer más cosas ahí. Y entre los ejercicios que ustedes van a encontrar, se dan cuenta de que, por ejemplo, aquí tengo X más X más X más X más X más X. Todas son iguales. Entonces solo contamos cuántas tenemos y decimos que son 6. ¿Y de quién estoy hablando? Pues todas son X, ¿verdad? Por ejemplo, en esta otra, donde tengo 2x al cubo y menos x al cubo, aquí recordemos que hay un -1, ¿verdad? Entonces a 2 le quito 1, significa que ya solo me queda una x al cubo, y también hemos dicho que ese 1 no se escribe, ¿verdad? Y entonces así completan el resto de ejercicios. Aquí en esta parte ustedes tienen que inventarse términos semejantes y dice, escribe dos términos semejantes y súmalos. Entonces aquí, si aquí tengo una X, me están pidiendo que yo me invente otro término semejante. Otro término semejante puede ser 5X, no necesariamente tenga que ser solo X, ¿verdad? Más, por ejemplo, 8X. Entonces, ahora que yo mismo me inventé estos números, ahora me toca sumarlos, ¿verdad? Tengo 8 más 5, me dan 13, y como esta vale 1, 13 más 1, pues me dan 14X. Este es mi ejemplo. Ustedes invéntense los suyos y los suman, ¿verdad? Es decir, que cada uno de ustedes puede tener diferentes resultados. Y lo mismo deben hacer en el inciso B. Se dan cuenta que aquí hay 3A. Entonces, la variable o el término o la parte literal es A. Entonces, pues yo tengo que colocar términos que tengan A. Por ejemplo, 4A más 2A. Y como ya tengo 3A, entonces tienen que averiguar cuántas A hay en total, ¿verdad? Entonces, suman. Lo mismo deben hacer en esta parte. Aquí hay que hacer exactamente lo mismo, solo que aquí ya son restas. Ustedes colocan los números que más les guste y hacen la resta. Chicos, solo en esta última parte voy a hacer un paréntesis. Me doy cuenta que aquí hay x cuadrado, 5x cuadrado.
Estos dos son semejantes, los he encerrado en un círculo. Entonces, como aquí hay 5 y aquí hay un valor de 1, 5 más 1, se dan cuenta que da 6 y tenemos x al cuadrado. Estas 6x al cuadrado no las puedo sumar a estas otras, porque estas no tienen al cuadrado. Entonces las que he marcado de color celeste, 4x y x, se suman solo entre ellas. Aquí tengo 4 y aquí tengo un coeficiente 1, 4 más 1 me da 5x. Entonces, en conclusión, solo puedo sumar las que sean semejantes, como estas dos, y las otras que son diferentes las sumo por aparte. A partir del inciso D, todas son semejantes, así que aquí ustedes tienen que averiguar cuánto es 7 más 5 menos 1 más 6 menos 2 y colocar la respuesta y a la par AB. Entonces, hasta aquí llegamos con los conceptos básicos del álgebra. Espero que hayamos comprendido y que tengamos la capacidad de resolver los ejercicios y lo más importante es la capacidad de eh, recordar los conceptos o las palabritas nuevas que hemos aprendido. Bendiciones.